Estamos a punto de iniciar Perspectivas con Luis Llorens, Arturo Ranfla, Ana Berta Russell y Adolfo Rico. Opinión, comentarios, análisis y mucho más. Comenzamos. Buenas noches, estamos este día 3 de noviembre en esta cabina de MBS Noticias. Arturo Ranfla, nos acompaña hoy Ivana Gutiérrez, de quien les vamos a dar más datos a lo largo de este programa, y un servidor, Adolfo Rico. Hoy es una oportunidad para hablar de los negocios, perspectivas en los negocios, y bueno, tendremos también una etapa al final en la que estaremos revisando lo que significan los recortes fiscales a los impuestos en los Estados Unidos. Entrando en materia, yo quisiera pedirle a Ivana que se presente, y a lo largo de esta primera parte del programa pues iremos platicando el proyecto que ella está llevando a cabo, y nos daremos cuenta de esas características y nos enteraremos más de lo que se representa tratar de emprender en esta época en Mexicali, con los conocidos que tienes, con la carrera que tienes, con las inquietudes artísticas que tienes. En fin, te escuchamos, Ivana, y bienvenida. Hola, muy buenas noches a todos y gracias por la invitación y por el espacio. Pues mi nombre es Ivana Gutiérrez, soy abogada, egresada de la UABC, maestra de flamenco, bailaora, en formación también. Y pues bueno, muy agradecida por el espacio y por la plática. Ivana, quisieras platicarnos, por un lado, tus inquietudes hacia el arte, ¿no? Creo que fomentar el talento artístico de la gente que vive en Mexicali es muy importante. Creo que hay muchos talentos, creo que necesitan escuela, creo que necesitan apoyos, que necesitan que se les descubra, pero para quienes ya empezaron a descollar, pues quiere decir que ya recorrieron parte del camino. Y por otro lado, pues también tener una formación profesional en otra área como es el derecho, pues creo que también es un elemento importante en la formación de nuestras gentes. ¿Nos podrías platicar estos dos antecedentes, cómo vas en uno y en otro? Pues la historia pues es curiosa, ¿no? Hace un rato lo comentaba fuera de cabina, mis andares han sido un poco como capirotescos entre el arte y el derecho, y un poco fue porque iniciado el arte prácticamente ha estado conmigo desde mi infancia, desde que tengo 4 o 5 años, que fue como inicié en el flamenco, y básicamente era porque mis energías cuando era muy pequeña no encontraban una manera de canalizarlas, y fue a través de la danza. Posteriormente ya nunca lo dejé, y el derecho apareció, yo creo que también muy temprano, como una opción, al menos en mi cabeza, de que podía ayudar a muchas personas. Nunca me gustó el hecho de ver a personas en la calle, por ejemplo, la sensación de que estaban desamparados o no podía hacer nada, y de lo poco que yo conocía o sabía que se podía hacer a través de la abogacía era, bueno, yo voy a ayudar a muchas personas o tratar de ser un factor de cambio. Y así es como inicié en el derecho, que no siempre estuve segura que quería ser abogada. Realmente ya entrada a la carrera, más o menos entre 4º y 5º semestre, dije, esto está un poco más complicado que lo que yo pensé que sería. Pero bueno, sobre la marcha uno también va descubriendo muchas otras facetas, los pros y contras de la propia carrera, y realmente si tuviera que elegir otra vez, creo que volvería a estudiar derecho y lo seguiría compaginando con la danza como esta otra parte que le permite a uno conectarse con su esencia, ¿no? Y tener un desfogue de lo que te apasiona y lo que te equilibra. Arturo, ¿tú querías hacerle un comentario a Ivana? Pues no, el comentario básicamente es que estamos viendo a ella como uno de los ejemplos por los que está pasando las nuevas generaciones, y que cada vez se tienen que mover en diferentes sectores, o algunos lo dirían no es posible, pero tradicionalmente se hacía la educación de una manera muy directa hacia una tarea muy específica. Pero la juventud, las generaciones actuales, están por razones de la información a la que han tenido acceso, porque eso es un factor determinante,
a una apertura en el conocimiento que quieren tener. Y entonces creo que es un buen ejemplo el que nos estás dando, porque antes era una disciplina y hoy día estamos hablando de lo que es la vida humana con tareas que consideramos cada uno importantes. Creo que es un ejemplo interesante de lo que son las nuevas generaciones y que diría yo son los retos para los niños y para los jóvenes que están evolucionando, que la vida es más compleja porque hay más información. A ver, hay más información, hay más oportunidades de salir al exterior. Y yo quisiera que Ivana nos comentara esas experiencias en el exterior, dónde las encontró y qué encontró viviéndolas, ¿no? Porque creo que es un punto muy relevante en la formación de ella y no se ha dado una vez, sino se han dado varias veces. Sí, pues han sido 3 veces, ¿no? En mi historia. La primera vez fue gracias al intercambio estudiantil que pude vivir en 8º semestre en Derecho, y pues fue a la Universidad de Cádiz, en Jerez de la Frontera. Y pues fueron 6 meses en España, en Andalucía, que por cuestión también del flamenco, yo dije voy a buscar la opción de que pueda seguir compaginando tanto la escuela con la danza, ¿no? Y pues esos 6 meses fueron, en primer lugar, el simple hecho de salir ya de Mexicali. Considero que es una ciudad muy joven, pequeña, cálida y demás, pero hace un rato también lo comentaba, el hecho de enfrentarte a una cultura que tiene ahora sí que años adelante a la de nosotros, en literatura, en arte, en historia, el pensamiento, la manera de pensar, la forma en la que, por ejemplo, uno dice mande, y entonces se te quedan viendo como, pero ¿por qué me dices mande? ¿De dónde viene mande cuando no te estoy mandando? Te hace cuestionarte muchas cuestiones que para ti eran normales, ¿no? O que las dabas por hecho como si así fuera la cajita de la vida, y entonces te das cuenta que hay otras formas de ver la vida, que hay otras formas de pensar, de actuar, de hacer negocios, de hacer arte, de vivir, y eso te hace replantear también, vaya, te da la opción de elegir, oye, esta vida que estaba supuestamente trazado para mí, de un script, ¿no?, hecho por la sociedad mexicana, bueno, resulta que hay otras posibilidades, y eso te habla de un crecimiento, no nada más, por ejemplo, en el ámbito del derecho, donde tuve un maestro sudafricano, compartí clases con alumnos de la Unión Europea, franceses, alemanes, holandeses, y las clases eran realmente muy interesantes. Te das cuenta también, por ejemplo, que uno se queja de muchas cosas en su país, ¿no? La corrupción, la economía. Y después estas personas, los franceses, los que llegaron a ser nada más compañeros, sino amigos, te das cuenta que ellos también no están exentos de ese tipo de problemas. Y a fin de cuentas, las personas somos más parecidas de lo que parecemos en buscar justamente los mismos principios de la felicidad humana, la libertad, la justicia, cada uno desde el rincón donde le tocó nacer, ¿no? Fíjate que esa primera experiencia en España fue motivada por tu paso por la UABC, porque UABC curiosamente es una de sus grandes fortalezas, el poder enviar a sus alumnos a 1000 alumnos cada año fuera de Mexicali, unos fuera de México y otros a otras universidades mexicanas. Creo que ha enriquecido mucho a la universidad y a los alumnos, sobre todo al tener este tipo de experiencias. Y qué bueno que tú la pudiste combinar además con una práctica del flamenco, que es tu pasión artística y que te ayudó también a crecer. Pero platícanos qué pasó después, ¿no? Ok, bueno, después de esta experiencia en Jerez, regreso, me gradué de la universidad y pues tratando de elegir precisamente qué era lo que seguía en mi vida profesional, yo dije quiero ser parte del Servicio Exterior Mexicano, y se da la posibilidad de trabajar en el Consulado de México en la ciudad de Los Ángeles, cuando a los que será como medio año o 8 meses después de haberme graduado, y pues estuve por allá trabajando algunos meses. Y bueno, la experiencia también fue, así como fue enriquecedora, fue un contraste muy grande de la cultura europea a la cultura americana, porque una cuestión es ir al mall o a los parques de diversiones, pero otra cosa muy distinta es vivir una ciudad tan caótica como pueden ser Los Ángeles, y tan difícil como pueden ser las cuestiones no nada más de los connacionales, sino de todas las otras naciones y culturas que convergen
y que la vuelven, además de interesante, también complicada en su día a día. Y bueno, ingresé primero en el departamento de documentación, atendiendo casos de connacionales desde para poder tramitar una identificación que para todos es tan simple como tengo un IFE, ahora INE, y no hay ningún problema cuando hay gente que cruzó muy joven, ¿no? Sin ningún papel, y ahora no tiene una manera de identificarse. Entonces intentábamos ayudar en ese tipo de casos, y posteriormente estuve en el departamento de protección consular, donde ya nos encargábamos de ser ahora sí que el departamento legal que era el intermediario entre los casos de los connacionales que enfrentaban algún juicio y los abogados que debían encargarse de llevar los casos, porque uno como mexicano, mientras no tengas la licencia en derecho, no puedes ejercer. Entonces tú te encargabas básicamente de ser ese intermediario y de velar por sus derechos, y al menos profesionalmente yo describía que al terminar mis jornadas me sentía como una especie de superhéroe, ¿no? Porque sentía que estaba ayudando a estas personas desprotegidas, lejos de su familia, de casa. Pero también el costo de haber trabajado ahí fue complicado, ¿no? Y yo también tuve que ponderar si era lo mío o si no lo era. Y de haber tenido un contrato por un año, un poco tiempo antes, renuncié precisamente para irme a perseguir el sueño de la danza. Vamos a ir a un corte. Creo que Arturo tiene muchas cosas que preguntar, Ivana tiene muchas cosas más que platicarnos. Estamos en Perspectivas en los Negocios. Quédese con nosotros y volvemos. Diálogo político con Miguel Ángel Torres Ponce y Arturo Galván, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, aquí en Noticias 1120, la radio contigo. La seguridad es tarea de todos. Con la voluntad y compromiso de todos los sectores, se concreta la Cruzada Estatal por la Seguridad. Fortalecemos la prevención del delito y seguridad con el uso de nuevas tecnologías de información para incrementar la denuncia ciudadana a través de los números 911 y 089. La unión hace la fuerza. Es momento de Baja California. Súmate a la Cruzada por la Seguridad. Gobierno del Estado. Representar y ser la voz de los ciudadanos de Baja California es nuestra labor en el Congreso del Estado. Por eso, eliminamos el fuero de los servidores públicos y votamos de manera unánime para la creación del Sistema Estatal Anticorrupción y sus leyes secundarias, que tuvo una gran aceptación de la sociedad y pone a Baja California a la vanguardia en el país. Además, aprobamos reformas al derecho de convivencia de menores con ambos padres. 22 legislatura, un Congreso de resultados. El agua que consumimos del río Colorado nos llega tras recorrer 240 kilómetros y subir más de 1000 metros en la Rumorosa. Ante la falta de lluvias y la gran sequía, las reservas en las presas son mínimas o no las hay. No podemos depender de una fuente que tiene su origen en Estados Unidos. Por ello, hemos volteado al mar. Trabajamos para asegurar el abasto que genere bienestar, desarrollo y competitividad. Démosle al agua su justo valor. Gobierno del Estado. Perspectivas, opinión, comentarios, análisis, de lunes a viernes a las 7 de la noche con Adolfo Rico, Ana Berta Russell, Arturo Ranfla y Luis Llorens. Perspectivas, no te lo pierdas, de lunes a viernes a las 7 de la noche, aquí en Noticias 1120, MBS, la radio contigo. MBS Noticias 1120, la radio contigo. Pues amigos, estamos en Perspectivas en los Negocios. Hoy estamos con una joven muy emprendedora que ha tenido la ocasión de desarrollar habilidades en el arte flamenco concretamente, pero que también es abogada y que también tiene interés en hacer una brillante carrera en este campo del derecho. Estábamos platicando de su experiencia en el Consulado de México en Los Ángeles y bueno, creo que ahí pasó algo interesante del cual nos vas a dar mayores detalles ahora. Muy bien, pues, ¿qué más les puedo platicar de Los Ángeles? Después de, bueno, lo que fue muy curioso, que también me hizo volver a unir o recordar esta parte del arte, que tan importante era, fue un show de talentos que se hizo en diciembre.
el consulado trata, al igual que muchas empresas, ¿no? De realizar en Navidad y demás actividades para unir a todo el personal y esto. Entonces yo tenía poco tiempo de haber ingresado para entonces y me dijeron, Ivana, pues tú bailas, ¿no? Deberías participar. Entonces dije, pues bueno, adelante, vamos a ver qué tal sale. Y estaba desde el sheriff y muchas autoridades importantes, ¿no? Conviviendo en esta gran posada y celebración entre México-Americana, y pues con una tabla de madera de 1 por 1, pues dije, muy bien, vamos a participar. Me pongo mis zapatos, un vestido, la flor, participamos. Y cuál fue mi sorpresa, que realmente todos se tomaban muy en serio el evento. Yo no creí que fuera a ser un evento tan grande, ¿no? Donde hasta tenían al jurado y embajadores, todo el asunto, pero además nadie me conocía. Esto es muy curioso porque cuando me toca a mí participar están leyendo la tarjeta con mi nombre y entonces dicen Ivonne, no, Ivana, Giovanna, no, Ivana, ¿de qué departamento? O sea, nadie sabía porque el consulado es muy grande. El caso es que pues la desconocida terminó ganando el show de talentos, ¿no? Y a partir de ese momento era ya identificada como la abogada del Departamento de Protección, la flamenca. Esa fue una anécdota. Ok, pero coincidió con que algo te ofrecieron en España. Sí. Y bueno, creo que conviene que nos sigas platicando esta historia y ya Arturo y yo podríamos hacer algún comentario. Claro, más o menos a la par de todas las experiencias que se iban dando en Los Ángeles, me estaba haciendo un poco complicado el ritmo de vida fuera del consulado. Al mismo tiempo se da la oportunidad de una beca, curiosamente, para estudiar en España, y entonces encontré una salida de decir, ¿sabes qué? Esta es mi señal de que no, posiblemente ya quedó como anécdota, como experiencia de vida y laboral, pero pues vamos a ahora dar un salto de fe por el flamenco. Claro que se concretara la beca iba a tardar un año más tarde, no iba a ser, y ese año también de mi renuncia y de la transición de regresar a trabajar, tomar la decisión, me he encontrado en muchas encrucijadas, ¿no? De saber si es la decisión correcta, y creo que hoy, después de unos años, creo que lo fue, porque eso me llevó a Granada y me llevó a estar hoy aquí con ustedes. Excelente, excelente. Arturo, tú estudiaste también fuera de México hace algunos años, también viviste la experiencia de Estados Unidos y luego la experiencia europea. ¿Qué te parece esta experiencia de Ivana? Pues ahorita el comentario con ella es que para mi edad era muy poca la cantidad de mexicanos que estaba afuera, y hoy día la movilidad a nivel internacional ha hecho que todos los jóvenes empiecen desde muy temprano, cada vez más temprano, a esos intercambios. Y es muy importante porque creo que a veces se nos olvida que el mundo se transformó en las últimas 3 décadas de una manera muy rápida con respecto a las redes de intercomunicación que hay a nivel mundial. Los aeropuertos no son de gentes que eran muy pocas las que viajaban en avión hace 30 años, y era tan evidente porque había en todos los periódicos fotos de los que tomaban el avión. Eso ya no existe por una razón muy sencilla, porque tendrían que hacer un periódico exclusivo de fotos. Ajá. Entonces, a veces no captamos que siguen estando los aviones y siguen haciéndose los viajes, pero la cantidad y las interrelaciones son muy amplias. Y ese mundo que ha cambiado, pues está impactando a las nuevas generaciones. Y tu caso es un caso en el que se ve con mucha claridad la gran cantidad de accesibilidad a los movimientos que tienen aquellos que están buscando poder conocer más lugares, más culturas y más conocimiento. Y esto creo que a veces, y por eso creo que eso es lo importante, por eso es importante lo que estás comentando, porque los jóvenes lo saben, pero no lo tienen claro en el sentido de que es también parte de la vida que podrían llevar adelante, porque es un cambio cultural a nivel del mundo. Y yo creo que hoy día se habla, por ejemplo, políticamente de la globalización como un problema, pero es una realidad.
Y ese aspecto no hay que perderlo de vista. Creo que tu plática, tu experiencia nos dice que eso es una forma nueva de educación. Fíjate que, complementando lo que dices, Arturo, creo que la gran oportunidad hoy para los estudiantes de salir al extranjero desde la preparatoria, yo he visto que ya varias escuelas promueven eso, los ayuda a identificar nuevas oportunidades. La globalización es una amenaza bajo ciertos parámetros, pero es abre una serie de oportunidades. Y bueno, la experiencia que aquí nos va a comentar Ivana, creo que esa primera salida a España, bueno, pues le abrió los ojos y le ayudó a confirmar su pasión por el arte del flamenco. Su estancia en Los Ángeles le dio una posición totalmente distinta mientras ejerció el trabajo en el consulado, con el trato con los mexicanos y con el trabajo que le encargaron en esta dependencia del gobierno mexicano. Pero cada vez que salió al extranjero encontró cosas nuevas, y yo quisiera que nos hablaras de esta última experiencia, que de alguna manera te ha de haber confirmado lo que ya pensabas, lo que ya querías, y también te ha de haber delineado tal vez algunos nuevos caminos. Así es. Sí, por ejemplo, bueno, a veces no hay ni por dónde empezar, ¿no? Para ser un poco más concreta, pero hay muchas cuestiones que creo que así como en la propia historia de México es relativamente o muy joven comparado con ese viejo mundo, ¿no? Que fue el primero en forjarse, en realizarse. Aquí en las cuestiones tanto culturales, del arte, el propio derecho, hay muchas barreras o resistencias al cambio, ¿no? o al crecimiento de nuevas ideas y de nuevas formas de vida, porque a veces puedes encontrarte con talento joven o con personas que vienen a romper estos esquemas o paradigmas, y quien no se encuentra dispuesto a despojarse de lo que cree que es el único conocimiento para adquirir nuevos y crecer, suele sentirse amenazado, ¿no? Eso es una cuestión que yo noto, no nada más en Mexicali, sino en general de la idiosincrasia mexicana, y que nos cuesta de repente mucho trabajo el decir, voy a sumarme a esta nueva forma de crecer, de hacer negocios, de hacer una vida distinta, porque me estoy dando cuenta que esta posiblemente ya no es la fórmula, ¿no? Pero nos enfrentamos a una parte que, pues, no sé si llamarle resistencia, ego, soberbia, donde entonces no quiero que brilles tanto, porque vas a evidenciar que yo no sé y no estoy dispuesto a aprender, además. Entonces prefiero que te regreses de donde vienes, y yo aquí voy a seguir dominando con lo que a la gente he convencido que es, pero que no es, o algo así. Eso creo que es un factor que volví a confirmar. Ahí creo que estamos aún muy muy jóvenes, somos una ciudad muy joven, una sociedad hasta cierto punto verde en ciertos aspectos de nuestra ideología. Hay cambios en Europa, por ejemplo, la cuestión de los matrimonios entre homosexuales, la adopción, este tipo de situaciones, el papel de la mujer en la política, que apenas van sonando, se van tomando cuestiones en el papel, ¿no? En las legislaciones, en las propias leyes. En Europa ya tienen, o sea, nos llevan de calle por mucho, y eso también se refleja en incluso los libros que leen, los temas de conversación. Es una perspectiva distinta, y ahora sí que sin demeritar a los mexicanos, ¿no? Pero tenemos mucho que aprender, y mucho también por decir, si ellos pueden, yo también puedo, y no tenerle miedo a ese crecimiento, porque creo que nos da miedo aceptar que no lo sé todo, y que no por estar aquí en mi ciudad ya así tienen que ser las cosas, ¿no? Eso es algo que confirmé. Arturo, no sé cómo la veas, pero creo que el salir fuera te hace verte en el espejo del otro, en el espejo de Europa, en el espejo de los Estados Unidos, y también sirve para que veas cómo es México desde afuera. Sí. Ahí una cosa muy importante es si los que salen y de manera reiterada al final deciden seguir saliendo o irse de México, o quieren venir a México y hacer cambios, pero también se enfrentan a la disyuntiva de o se adaptan al sistema, o mantienen las cosas como están, o tienen la fuerza, la capacidad, la organización para transformar a este país, ¿no? ¿Cómo lo ves?
Pues lo que nos está platicando ella es lo que le sucede a todo mexicano que tiene la sensibilidad para darse cuenta de las diferencias de los lugares a donde va. Entonces, creo que es el cambio más importante que existe en la actualidad, porque no solamente además es la idea que tiene cada individuo, porque todos somos diferentes, sino el hecho de que el día de hoy la movilidad de la información hace que mucha desinformación que está tan lejos también se disponga aquí. Pero a veces no se entiende, es el mismo fenómeno, o sea, culturalmente se comprende cuando uno aprende y convive con gente que trabaja de esa manera y que va abriendo la puerta a información que nos ha sucedido todos los que hemos estado fuera. Pero hoy día esas puertas están abiertas y los medios de información y de educación están muy accesibles. Entonces creo que tu comentario es muy importante, porque no solamente hay que viajar, sino también hay que abrirse en términos de ese conocimiento que está dándose en otros lados, porque eso es lo que hace los cambios a nivel local, y creo que la situación es que ya no hay excusas para no saber lo que existe. Así es. Y creo que ese es un cambio, y la generación, tu generación ya tiene esa información y maneja por el otro lado todas las fuentes de información que es la práctica, los cambios importantes que hemos experimentado. Entonces, sí, es bueno viajar, pero también hay que abrirse. Correcto. Hay que abrirse, observar y entender cosas que no son en las que nos formamos, pero que son elementos que constituyen información muy importante, no solamente para entender estas, sino para las que siguen. Antes de irnos a un corte comercial, yo quisiera que Ivana nos dibujara esa tercera experiencia, de qué se trató, y después del corte ya nos darás más detalles. Ok, perfecto. Pues esta última vez se trató de una beca de danza otorgada por la Escuela El Carmen de las Cuevas de Granada. Se abrió una convocatoria el verano pasado para bailarines extranjeros, específicamente iba para latinoamericanos, y de alrededor de 280 aplicantes que pasaron la primera ronda. Seleccionaron a 8, y entre esos 8 está su servidora, y la beca nos ofrecía un 50% más la estancia de esos 3 meses estudiando en la escuela en Granada, desde la teoría, historia del flamenco y el propio flamenco, ¿no? como danza en su parte coreográfica. Y entonces fue renunciar a mis trabajos de abogada. Desde aquel entonces empecé a dar clases de derecho también por aquel semestre, y vender mi carro, buscar actividades y todo tras de un sueño, ¿no? Que también no crea que fue así como, ya tengo la beca, estoy bien segura que me quiero ir. Implicaba de nueva cuenta saber qué tanto valía la pena apostarle a algo que no era del todo, ya saben, no iba a un trabajo, no iba como cuando me fui a Los Ángeles, voy a ir a trabajar, no, en realidad estoy invirtiendo todo mi dinero en esto. Y hoy, a la vuelta de unos meses, acabo de regresar prácticamente en abril de este año, y eso me permitió, por ejemplo, dejar las clases de danza en UABC, empezar a emprender un proyecto independiente y empezar a contagiar a mi comunidad de lo que realmente el flamenco es, que estamos muy jóvenes todavía. Bueno, estamos con Ivana Gutiérrez, bailadora de flamenco y abogada. Estamos hablando de su experiencia. Es una joven pues que tiene una gran energía, y comentaremos los detalles que pasó a partir de su última beca que tuvo en España, y de cómo ve a Mexicali ahora que pues está integrándose nuevamente a las actividades de nuestra ciudad. Estamos en Perspectivas en los Negocios. Me acompaña Arturo Ranfla, un servidor, Adolfo Rico, y regresamos en un minuto. Mantente bien informado con el Show de Marla. El Show de Marla, con un enfoque económico. Las noticias momento a momento. Entérate también oportunamente sobre el cruce fronterizo con el reporte de Caritas. Además, interesantes entrevistas. El Show de Marla, de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana. Aquí, en Noticias 11:20 de AM. La radio contigo.
La seguridad es tarea de todos. Con voluntad y compromiso de todos los sectores, se completa la Cruzada Estatal por la Seguridad para fortalecer la prevención del delito y seguridad ciudadana. Con acciones coordinadas, damos pasos firmes para preservar la paz y tranquilidad en nuestro estado. La unión hace la fuerza. Es momento de Baja California. Súmate a la Cruzada por la Seguridad. Gobierno del Estado. Los diputados de la 22ª Legislatura del Estado seguimos trabajando para ti, para Baja California. Dejamos de ser uno de los congresos más caros del país al aplicar nuevas medidas de reducción de gastos, logrando un ahorro de más de 126 millones de pesos, los cuales se convertirán en más y mejores programas de educación y salud. 22ª Legislatura, un congreso de resultados. El agua que consumimos del río Colorado nos llega tras recorrer 240 kilómetros y subir más de 1000 metros en la Rumorosa. Ante la falta de lluvias y la gran sequía, las reservas en las presas son mínimas o no las hay. No podemos depender de una fuente que tiene su origen en Estados Unidos. Por ello, hemos volteado al mar. Trabajamos para asegurar el abasto que genere bienestar, desarrollo y competitividad. Démosle al agua su justo valor. Gobierno del Estado. Perspectivas, opinión, comentarios, análisis de lunes a viernes a las 7 de la noche con Adolfo Rico, Ana Berta Russell, Arturo Ranfla y Luis Llorens. Perspectivas, no te lo pierdas, de lunes a viernes a las 7 de la noche, aquí en Noticias 1120, MBS, la radio contigo. MBS Noticias 1120, la radio contigo. Amigos, estamos nuevamente con ustedes. Nos quedamos en esta última etapa del último viaje de Ivana para llevar a cabo una beca ofrecida en Granada, en las cuevas de Granada. Y bueno, quiero que nos platiques esa experiencia y a qué conclusiones llegaste. Además, hace poco que llegaste de allá y bueno, esa reintegración a Mexicali, ¿qué significa para ti, no? Sí, pues la experiencia en un inicio, además de que había mucho, yo estaba en pánico escénico, la verdad, cuando mi primer día de clases, de hecho, nunca había tenido tanto frío, estábamos a menos, me parece menos 2 o 3 grados el día que llegué un 4 de enero. Y bueno, fue también precisamente el primer encontronazo con la realidad de la danza o del flamenco, fue saber que no sabía nada y que comparado con los otros chicos que estaban ahí, pues dije, Dios, ¿en qué momento ellos aprendieron todo esto? Y yo tenía mucho miedo que fueran a desbecarme, la verdad. Yo me sentía realmente muy presionada, pero esa presión, ese reto de decir, ok, si ellos pueden y también vieron algo en mí de todos estos aplicantes, significa que yo puedo alcanzar este nivel, ¿no? Y este aprendizaje. Y me puso también precisamente en perspectiva, oye, lo que veníamos haciendo en Baja California o en Mexicali, de lo que se conocía como el arte del flamenco, pues bueno, no es tan verdadero ni tan real como se ha hecho, y pues obviamente eso me hizo regresar con muchísimas ganas de compartir lo que yo había aprendido. Ahora sí que con muchísima humildad de que sé que todavía 3 meses no son nada, o sea, realmente no es nada. Ahora sí que nada más lo hacen ser consciente a uno de lo mucho que nos falta y de tratar de poder aportar eso aquí a tu comunidad. Pero ¿qué otra cosa? El haberme podido presentar en la peña flamenca más antigua, la primera peña flamenca. Una peña flamenca, estamos hablando de eran los antiguos cafés cantantes donde se juntaban los gitanos a bailar y cantar. Ahora es ahí donde se celebran distintos concursos y festivales a nivel nacional en España e internacional. Entonces nuestra graduación fue ahí, ¿no? Un tablao con los músicos en vivo y tener que presentarte, bueno, es una magia, es una adrenalina que además el compañerismo que se desarrolló con el grupo de los 8 becados ha sido una experiencia que realmente cambió mi vida. Voy a estar eternamente agradecida con Dios, con el universo, la vida, mi familia y toda la gente que hizo posible el que yo estuviera allá, porque además pude darme la oportunidad que hace un rato les comentaba.
normalmente no dices me voy a dedicar, al menos no en mi cabeza no estaba de lleno a la danza, porque no hay ahorita una estructura, al menos aquí en México, que te permita pues salir adelante nada más de la danza al 100%. Hay un montón de sacrificios, entonces me di ese lujo o esa oportunidad durante 3 meses, previos sacrificios y luego otros sacrificios a mi regreso, de esos 3 meses únicamente bailar y aprender el arte, vivirlo, convivir con la gente en la calle, respirarlo todos los días. Así que yo estaba en un sueño, realmente fue un sueño. Y bueno, el choque con la realidad fue difícil, porque regresar y el hecho de querer, pues por ejemplo, independizarme de las clases que yo estaba dando en la universidad para empezarles a dar por aparte y compartirle a mis demás colegas o bailarines, esto es lo que es, chicos, lo hemos estado haciendo un poco mal. Así como hubo apertura de cierto sector, también hay y sigue habiendo, tristemente, porque pues es una realidad, mucha resistencia por parte de otro sector, y luego lo ven a uno como ya se fue y quiere venir a decirnos cómo se hace. No hay esta apertura, y creo que esto es solo un ejemplo, no nada más es el flamenco, y es triste porque hace un rato también les comentaba, entonces uno regresa y ¿dónde te guardas las alas, no? Todo ese crecimiento que tuviste, entonces pareciera que es un pecado aprender y quererlo compartir, porque para encajar en esta comunidad tengo que dejar de saber lo que aprendí, o sea, seguir en ese mismo nivel cuando uno no llega aquí a tratar de jactarse, sino al contrario, se supone que si avanza uno, avanzamos todos. Pero tenemos mucho que seguir aprendiendo en ese aspecto, yo incluida, claro está, pero esa parte del regreso ha sido difícil, porque en lugar de encontrar esta, no sé, misma sintonía, también hay mucha gente que se siente amenazada, ¿no? Y pues esa de verdad nunca ha sido la intención, al contrario, y a veces puede ser un poco desmotivante, pero ahí va. Arturo. No, pues un logro que a partir de una experiencia que poca gente tiene. Y eso es lo difícil, no se puede generalizar, pero sí se puede intercambiar. Y es el papel que tienes, porque las presentaciones que tú hagas van a acercar a gente que no ha tenido la oportunidad de verlas. Yo creo que ese es un logro. Ese es el logro de aquí. Yo creo que es el futuro también que tienes como retos, y que después de tu experiencia pues prometen que van a suceder. Esperemos que sí. Bien, algo que me llama la atención es que esta vida tuya oscila entre el derecho y el arte. Trabajar del puro arte, creo que no se puede vivir del arte como tú quisieras, ¿verdad? Esa es una conclusión que percibo de inmediato. Por otro lado, algo que comentábamos antes es que el ser bailadora te ha empoderado, te ha hecho tomar decisiones, te ha hecho enfrentar el mundo, te ha enfrentado a perseguir tus metas, y bueno, ¿qué sientes con lo que has logrado hasta el momento? Porque pues hay palomitas en todo esto que nos platicas, ¿no? Ha habido también una serie de obstáculos, pero lo que ya lograste, ¿qué significa para ti? Pues en realidad es un aliciente, me hace sentir también, es como si yo también fuera dejándome la vara más alta hacia mí misma, de ahora lo que sigue, ¿no? En tratar de mejorar uno constantemente. Y ahorita que estoy recapitulando, contando todo esto, creo que al menos en mi caso una vez se siente es que todavía no es del todo suficiente, no hace falta más y más, y luego si uno voltea hacia atrás dices, bueno, no vamos tan mal, ¿no? En este camino de tantas opciones y de que hace un rato tal cual lo comentaban, también el hecho de a veces tener mucha información y desinformación hace que antes, por ejemplo, tenías un solo camino, ¿no? Y ya sabías, pues es por ahí, ya no te pierdes, por ahí va. Y ahora a veces sí hay muchos momentos de duda, no es cierto que es fácil, y más que a mí me gusta mucho filosofar sobre la inmortalidad del cangrejo, y si lo que estoy haciendo te está llevando hacia ese punto de plenitud y de impacto social, porque
al menos en mi caso, siento que si uno está bien y si ya descubriste una fórmula, precisamente mi ensayo con el que tenía que enviar a Granada para la convocatoria de la beca y demás, nos hacían hacer un ensayo donde hablaras de por qué ibas a ser merecedor de la beca. Y el ensayo se llamó El arte puede cambiar el mundo, y estaba hablando realmente de al menos mi experiencia como una niña que pudo haber sido muy insegura durante sus primeros años de vida y que encontró en la danza una forma de empoderarse, de sentirse fuerte, de sentirse segura, de sentirse bonita, de sentirse capaz, ¿no? Y que realmente eso se trabaja también con los alumnos y con las alumnas para que el día de mañana ese arte, el poder tener ese desfogue, ese contacto contigo mismo, te haga poder ser también bueno en tus demás áreas, tener ese otro equilibrio, ¿no? Y el hecho de que yo pueda pararme en una audiencia del tipo agrario, como hace unos meses que recién regresé, no es tan diferente a tener un público que está, no, en realidad no lo es. Y pues nada, el camino continúa, hasta el momento me siento muy contenta y sobre todo muy agradecida porque con mi familia, que siempre ha estado ahí para respaldar una que otra decisión que de repente parece, esta mujer ya volvió a cambiar de opinión, y la gente que sigue teniendo fe en mi trabajo. Hasta la fecha sigo conjugando también dando clases de derecho, porque me gusta muchísimo el hecho de poder generar también en otras personas esta, no sé si inspiración, pero sí ganas de, se pueden hacer cosas distintas, porque en México hace mucha falta eso, que realmente creamos que somos capaces y que se puede cambiar, porque es muy cómodo siempre echarle la bolita al gobierno y luego tener una comunidad hasta cierto punto muy conformista y mediocre, por lo que solamente escucha en ciertas cadenas televisivas, que no vamos a decir nombres. Bueno, yo quiero, antes de irnos a un corte, recapitular sobre la imagen de los mexicanos que tú acabas de mencionar. Yo creo que la autoestima del mexicano se ha venido abajo y en parte promovida por alguien, ¿no? Sí. Pero acciones como la tuya lo que hacen es revaluar esa imagen del mexicano. Acciones como el reconocimiento de Disney a nuestras festividades, como es el Día de Muertos, que nos ponen en boca de todo el mundo, es reconocer los valores mexicanos. Hay cosas que se hacen mal en México, hay cosas que no hemos mejorado lo suficiente, pero si ves alrededor de México, no somos los únicos que nos equivocamos, y eso también te hace plantarte y decir, en México podemos resolver lo que nos está pasando. Como decía, antes de irme al corte, quisiera nada más que me dijeras si crees que los mexicanos podemos salir del hoyo donde nos sentimos, porque no es donde estamos, es donde nos sentimos. No, claro que sí, de que se puede, pero es creo un punto curioso, no sé si nada más de los mexicanos o del ser humano en general. Queremos salir del hoyo como se quiere estar delgado o tener una pareja ideal, pero no se quiere hacer el trabajo o el sacrificio que requiere llegar a salir de ese hoyo, entonces, o de esa sensación. Entonces hay mucho trabajo por hacer y ahora sí que si estamos dispuestos a pagar ese precio, se puede. Y eso va a implicar también un cambio de mentalidad, ¿no? Desde los que vienen, la gente, los más chiquitos. Tenía una maestra de antropología que decía, si tenemos 100 años pensando igual, necesitamos empezar ya para que nos tome menos de 100 años cambiar esta mentalidad. Entonces, yo creo que se puede porque habemos mucha gente que lo cree y que tiene ganas y tiene hambre de eso. También sería muy bueno ser justos y no pensar nada más que aunque las cosas no estén bien, no pueden mejorar, ¿no? Muy bien, estamos en Perspectivas en los Negocios. Hoy nos acompaña Ivana Gutiérrez y volvemos después del corte. Porque lo que ves como una diversión puede ser una adicción. Noticias 1120, la radio contigo, te invita a conocer un espacio en el que podrás informarte, descubrir y conocer las diferentes adicciones y cómo tratarlas. Escucha Hay una solución, de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche, conducido por Ignacio Marmolejo y Eutiquio Pasos. Llámanos al 556-0555 y recuerda, hay una solución. Por Noticias 1120, la radio contigo.
La seguridad es tarea de todos. Con la voluntad y compromiso de todos los sectores, se concreta la Cruzada Estatal por la Seguridad. Fortalecemos la prevención del delito con operativos especiales entre las instancias de seguridad, Procuración de Justicia y Fuerzas Armadas, además de instalar equipo tecnológico de vanguardia y sistemas de información. La unión hace la fuerza. Es momento de Baja California. Súmate a la Cruzada por la Seguridad. Gobierno del Estado. Representar y ser la voz de los ciudadanos de Baja California es nuestra labor en el Congreso del Estado. Por eso, eliminamos el fuero de los servidores públicos y votamos de manera unánime para la creación del Sistema Estatal Anticorrupción y sus leyes secundarias, que tuvo una gran aceptación de la sociedad y pone a Baja California a la vanguardia en el país. Además, aprobamos reformas al derecho de convivencia de menores con ambos padres. 22 legislatura, un Congreso de resultados. El agua que consumimos del río Colorado nos llega tras recorrer 240 kilómetros y subir más de 1000 metros en la Rumorosa. Ante la falta de lluvias y la gran sequía, las reservas en las presas son mínimas o no las hay. No podemos depender de una fuente que tiene su origen en Estados Unidos. Por ello, hemos volteado al mar. Trabajamos para asegurar el abasto que genere bienestar, desarrollo y competitividad. Démosle al agua su justo valor. Gobierno del Estado. Perspectivas, opinión, comentarios, análisis de lunes a viernes a las 7 de la noche con Adolfo Rico, Ana Berta Russell, Arturo Ranfla y Luis Llorens. Perspectivas, no te lo pierdas, de lunes a viernes a las 7 de la noche, aquí en Noticias 1120, MBS, la radio contigo. MBS Noticias 1120, la radio contigo. Amigos, estamos en Perspectivas en los negocios. Estamos hablando de cómo se construye un negocio y cómo tiene que pensarse y dedicarse tiempo el que lo quiere hacer para definir primero qué quiere hacer, cómo lo quiere hacer, con quién lo quiere hacer y cuánto cuesta lo que quiere hacer. Son preguntas que son muy simples, pero que no son fáciles de contestar. Entonces, los jóvenes que están inquietos, a veces lo primero que tienen que hacer es definir qué quieren hacer y salir a estas becas, como nos platica Ivana, a los intercambios, tener experiencias de trabajo fuera de México, pues son parte de esa experiencia, más la que se adquiere aquí localmente, que también es valiosa, ¿no? Ivana, yo quisiera preguntarte, pensando en tu perspectiva al futuro, ¿cómo puedes sumar ya estas experiencias, estos éxitos? ¿Cómo has vencido tú una serie de obstáculos para lograr estos éxitos, para construir ese futuro que tú quieres? A lo mejor todavía no está totalmente delineado, pero por lo menos ya tiene forma, ¿no? Ya va adquiriendo un perfil. Y luego le pediría a Arturo que hiciera algún comentario en cuanto a qué nos ofrece México, qué no nos ofrece México, pero cómo tenemos que estar a veces fuera y a veces dentro, ¿no? De nuestro país. Claro. Pues como perspectiva a futuro, a mí me encantaría poder tener una escuela, en concreto un instituto, una organización de arte, de danza y de artes en general, donde pudiéramos enseñar música, pintura, el flamenco, y que